Actualización. Después de haber visto modelos réplica del Star Destroyer, donde los cañones no se parecen lo más mínimo a los que trae el modelo, al igual que los generadores de escudo y otras cosas, decidí comprar el paquete de archivos para la impresora de resina. Venían pues con un montón de cosas, como el, ¿cómo se llama? Dispensador de basura, la parte inferior del hangar, los hangares laterales, una serie de torretas que pues son inventadas, otro generador de escudo, etcétera, etcétera. Bueno, escogí los que más se parecían y los mandé a mi programa para impresión, así que vamos a imprimirlos. Y así es como quedaron las impresiones en resina de los cañones, de los escudos y de los alerones de los motores, que hasta que terminé de imprimirlos me di cuenta de algo. Son 3, no 2. Voy a tener que imprimir otro par para poder sacar uno. En fin. Ok, ahora hay que prepararlos, colocarlos y pintarlos. Continuando con la actualización del Star Destroyer, ya tengo listas todas las piezas. Cañones, esos generadores de escudo. Y sí, me hace falta uno todavía, no lo he impreso. Pero ya también los alerones, o las, no sé cómo llamarlas, de los motores. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es quitar estos generadores de escudo, sustituirlos por estos. Quitar y limpiar todas las áreas de los cañones. Y poner los nuevos cañones, los cuales irían así. Ok, creo que se ve muchísimo mejor así que como normalmente viene el modelo, que son con esos cañones muy sencillos. Estos se ven 1000 veces mejor. Muy bien, vamos a proceder a retirar los cañones actuales y poner los nuevos. Muy bien, no están pintados, no están fijas todavía. Es solo para mostrar cómo van a quedar. Y ahora hacer lo mismo con el otro lado. Muy bien, ya están los cañones puestos en ambos lados. También los nuevos generadores de escudo, así como los flaps de los motores traseros. Sí, ya sé, me hace falta el de en medio, no lo he impreso todavía, pero quiero que vean que encaja perfectamente con el housing del motor actual. Están súper bien hechos, súper bien hechos. Y la verdad es que con estos cañones el modelo resalta muchísimo más. Ahora sí parece una nave de guerra. Y pues se parece muchísimo más al modelo de filmación. No sé qué opinen ustedes. Después de eso, pues pinté las piezas del color gris claro base del modelo. Proseguí a darle su wash en color gris oscuro para darle más realce. Ya está lista todas las piezas y así es como finalmente quedó. La verdad yo lo veo muy bonito y así es como se ve con las luces prendidas en la noche. Definitivamente este modelo me encanta. Espero que les haya gustado esta actualización del Star Destroyer de Zvezda. Nos vemos en el siguiente video.
Ahí se ven.